Gloria a Dios, mis hermanos queridos, que Dios los bendiga en este precioso y maravilloso día. Vamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 7, esta preciosa historia. Gedeón derrota a los madianitas. Gedeón derrota a los madianitas. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llevadlos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondré aparte. Así a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¡Qué tremendo! Mire usted, que eran un montón eran 20,000. De los inicialmente 20,000 se fueron, quedaron 10,000. Y ahora de los 10,000 el Señor escoge y quedan solamente 300. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los pueblos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Vamos a orar. Padre amantísimo Dios, ayúdame, por favor. Ayúdame en esta tarde. Por favor, Padre amado, ayúdame. Ayúdame, te ruego, te pido, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua para hablar esta preciosa verdad conforme al propósito de Dios.
una preciosa historia, una preciosa enseñanza. Mire usted que Gedeón tenía todo un ejército tan grande de 20,000 hombres. Dice que eran 20,000 hombres. Pero el Señor le dijo, es mucha gente. Es mucha gente, no vaya a ser que se gloríen y digan que ellos ganaron la guerra y no fue Jehová. Entonces dijo, no, es mucha gente. Y les habló Gedeón y se fueron la mitad, 10,000, y 10,000 quedaron y aún seguían siendo mucha gente. Y el Señor le dijo, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya, contigo irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Le dijo, Gedeón, yo te voy a escoger los hombres que tú necesitas para ir a esta guerra. No vas a ir con los 20,000 ni con los 10,000. Y mire usted que el ejército enemigo era en cantidad más grande que el pueblo de Israel. Pero el Señor le dijo, solamente vas a ir con la gente que yo escoja. Le dijo, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiese las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás, la demás gente, cada uno a su hogar. El Señor le dijo, no necesitamos más gente. Tú, Gedeón, necesitas solamente 300 hombres que yo ya los escogí. Estos verdaderamente son hombres de guerra, hombres de fe. Dios confiaba y mandaba a estos hombres y sabía que con estos hombres era suficiente para ganar esta guerra. ¿Cómo se explica ante la mente humana, verdad? De 20,000 hombres que tenía Gedeón, lo redujo a 10,000 y era un montón. Y después el Señor dijo, no, váyase, solamente son 300. Son los que cogí. Oiga, 300. El 10% serían 2,000. El 5% serían 1,000. ¿Verdad? Y el 3% serían 500. Más o menos. Mire, menos. Con soldados escogidos por el Señor, era menos del 5%, menos del 3%. Si me equivoco en matemática, perdóneme. Pero mire usted, cómo Dios escogió a estos hombres y los llevaba a la guerra. Y con esto, el pueblo de Israel iba a ganar la guerra. Y dice, qué importante, mire, quiero acatar algo. Qué importante es obedecer a Dios, ¿verdad? Dios ama la obediencia. Qué importante es sujetarse y obedecer a Dios. ¿Qué hubiese pasado si Gedeón dice, oh, pero Señor, son muchos, tengo que atacar, ir con esta gente a la guerra? Gedeón aceptó todo. Y aún aquí el Señor lo manda y le dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate a Gedeón, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Le dice Gedeón, yo ya entregué el campamento en tus manos, ya no hay problema para ti. Y si tienes temor y si tienes miedo de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, le dice Gedeón. Y si tienes miedo, o si no crees y dudas, baja con fura tu criado, pues que te acompaña al campamento de los enemigos. Y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los pueblos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Es decir, llegó hasta donde estaba al campamento, cerca al campamento, y dice Gedeón, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. ¿Cuántos miles habrían? Imagínense, dice que estaban tendidos en el valle como langostas en multitud.
y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera del mar, eran miles. Dice que sus camellos estaban a la ribera tendidos en la arena, dice que está a la ribera del mar en multitud, eran innumerables. Los soldados enemigos eran como langosta, miles, y sus cabellos innumerablemente grandes, como la arena que está, dice, en el mar, que estaba a la orilla, a la ribera del mar, en multitud. ¿Se imagina usted si Dios no hubiese dado la seguridad a Gedeón y haberle dicho antes, anda, averigua, haz esta investigación? Si Dios no le dice, ya yo he puesto en tus manos a los enemigos, probablemente Gedeón ahí se desmayaba, se quedaba ahí. Pero ya Gedeón iba con furia y tenía la convicción, tenía la seguridad que Dios le dijo, he puesto en tus manos a este soldado, pero anda y escucha. Mire lo que dice. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero, está hablando de los soldados enemigos. Gedeón lo escucha, que este hombre, este soldado enemigo, está contando a su otro compañero lo que soñó. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Le dice, la tienda cayó. Cuenta soldado a su otro compañero el sueño que ha tenido. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dice, Dios ha entregado en sus manos con todo su campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. 300 hombres que escogió el Santo de Israel iban a la guerra, iban a derrotar y destruir completamente a este ejército enemigo, que eran como langostas tirados en el valle, esperando atacar al amanecer al pueblo judío. Y dice, le dice Gedeón, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Está dando las instrucciones finales, cómo deben hacer la señal. Dice por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. 3 escuadrones de 100 soldados solamente. Mientras el ejército enemigo tenía soldados miles como langostas. Eran solamente 3 escuadrones de a 100 cada uno, que Dios había escogido. La palabra de Dios dice, vendrán a tu diestra 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Cuando Dios te va a proteger, cuando Dios te dice que te va a proteger, hermano y hermana, Él lo va a hacer, no importa en la situación que estés viviendo. No importa en la prueba que estés, si Dios te dice que te va a defender y proteger y te va a cuidar y te va a guardar, como dice el Salmo 23, el Salmo 91, pues Dios lo va a hacer. Porque es la promesa que Él ha hecho a su pueblo. Y Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo que no cree en Dios? ¿Qué pasa con el pueblo que tiene miedo a cada circunstancia que se presenta en la vida y no verdaderamente busca a Dios? Mis hermanos queridos, Jesucristo es única respuesta y defensa para usted.
Para Gedeón lo fue aquí. Gedeón tenía 20,000 hombres. Y mandó que fueran a su casa, se fueron 10,000. Y el Señor le dijo, espera, yo voy a escoger y sé los que irán contigo. 300 quedaron, ni siquiera el 5%, menos del 5% de todo el ejército inicial. Y con ese ejército, él fue, dice, en 3 columnas a derrotar a los madianitas. Dice, y tomaron a los príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas y trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Estos 300 hombres derrotaron al ejército de Oreb y Zeb y trajeron sus cabezas en señal de victoria total. 300 hombres derrotaron a un ejército de miles de hombres. Cuando Dios está en la batalla, no importa cuán numeroso sea la situación o cuán numerosos sean los enemigos. Si Dios está en medio, Dios se encargará de defenderlo y ayudarlo. 300 hombres le dieron la victoria al ejército de Israel dirigido por Gedeón. Porque Gedeón creyó, confió, obedeció a Dios. Hizo todo lo que Dios le dijo. Mi querido hermano y hermana, es importantísimo para Dios ser obediente. Si Dios le dice lo que le manda hacer, hágalo, no tenga miedo. Escuche la voz de Dios. Ahora, ¿cómo lo va a escuchar la voz de Dios? Pues en oración, en ayuno, leyendo la Biblia. No va a escuchar usted la voz de Dios en otro contexto donde usted no esté buscando a Dios. Créale a Dios, créame. Créale a Dios y Dios le va a dar la victoria. Una vez, para acabar, me contó el testimonio un hermano abogado. Su hijo, en un accidente, que él estaba jugando, persiguiendo un carro, el carro se agarró del carro y el carro lo agarró a él. El carro lo arrastró y fuerte, tan fuerte, que el muchacho se peló toda la nariz completamente, y la boca, todo se abrió, se lo arrastró y se peló. El muchacho se desfiguró totalmente. Pero en el lugar que él estaba, los médicos, no había médicos cerca ahí. Él tenía que hacer caminar una larga distancia hasta pedir auxilio y poder llegar al hospital más cercano. Este hermano, al recoger a su hijo y al verlo sin la nariz, sangrado, con los dientes, todo abierto, todo desfigurado, su cara, un niño, era casi adolescente, dice él. Fue tanta su desesperación, y el Señor le dijo, no temas, tu hijo va a quedar mejor que antes. Él escuchó esa voz y agarró a su hijo lleno de sangre, sangrado, corrió, gritó, pidió auxilio hasta que lo llevaron al hospital más cercano. Entró con su hijo lleno de tierra, sangrado, así como estaba, llegó. Y los médicos comenzaron a limpiar, dijeron, este niño está con gangrena ya, porque la tierra se ha metido en la herida, es imposible que este niño viva. Y él llorando le dijo, doctores, a mí Dios me ha prometido y me ha dicho que todo va a estar bien, mi hijo va a estar sano. Por favor, doctores, usen las manos que ustedes tienen, usen su inteligencia, su sabiduría, porque mi Dios los va a dirigir a ustedes en esta operación. Y cuando un padre desesperado llega llorando, una madre desesperada, pues los doctores, enfermeras dicen, pobrecito, pues está, claro, medio trastornado, es su hijo, es su hija, que está gravemente herido, ¿no? Entonces,
Comenzaron a limpiar, dice, lavaron todo, el niño se comenzó a hinchar y él siguió orando, llorando y los doctores le decían, escúcheme señor, hay una infección muy grande y él le decía, doctores, por favor, operen a mi hijo, que mi hijo va a quedar completamente sano. Él estaba llorando y orando y clamando a Dios, reclamando la promesa, la voz que escuchó, que le dijo, y él creyó que esa voz era de Dios. Dice, yo me aseguré de que esa voz fue de Dios, no del enemigo. Y le creí a Dios y le obedecí a Dios y lloré y clamé a Dios. Operaron al adolescente, ya casi adolescente, lo operaron, limpiaron todo, se le había hinchado todo el rostro y dice que en la noche comenzó a bajar la infección, comenzó a bajar y había al amanecer había bajado la infección casi todo y lo comenzaron a curar y los médicos le dijeron, no hay esperanza de que su hijo viva, pero vamos a esperar. Dice, esperaron 24 horas, 72 horas y le dijeron, ahora hay una recuperación. Él ha comenzado a responder a la medicina, le decían los doctores, entonces hay esperanza que su hijo se recupere, tenga paciencia. Pero eso no era el problema de él. El problema de él era que escuchó la voz de Dios y le dijo que tu hijo va a quedar mejor que antes. Él no quería ver a su hijo desfigurado, sin nariz, no. Él quería verlo completamente, con nariz completa y dientes completos, con todo. Comenzaron a pasar un día, 2 días, sacaron las vendas y los doctores sorprendidos dijeron, esto es imposible. La piel había comenzado a crecer. Y él dijo, y lo comenzaron, no lo dejaban salir del hospital al muchacho y comenzaron a tratarlo y comenzaron. Y en menos de 30 días, para no ser tan larga la historia que él cuenta, había crecido completamente toda la piel, su nariz, dice él, ahora era una nariz aguileña, hermosa, todo. Y había una pequeña huella, creo que por el cuello, no sé por dónde, una pequeña huella como testimonio para decir, para que te acuerdes que un día tuviste un accidente, pero Dios te sanó. Cuando los médicos vieron eso, el personal médico vio, no lo podía creer. El hermano fue, lloró por médicos y enfermeras en ese hospital ese día. Ese hijo hoy día es un abogado. Dios hizo un milagro tan grande en la vida de este hombre, de este padre y este hijo. Es importante, mi hermano, mi hermana, que seamos obedientes a la palabra de Dios. Es importante que confiemos en Dios, cualquiera fuera la circunstancia. Gedeón confió en su Dios. Y de los 20,000 soldados que tenía, quedaron 10,000. Y de los 10,000, Dios los escogió y solamente quedaron 300. Y con 300 derrotó al ejército enemigo. Este hermano le creyó a Dios, aunque su hijo estaba desfigurado, porque escuchó la voz de Dios y le dijo, tu hijo va a quedar mejor que antes. Mi querido hermano y hermana, es tiempo de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ponga atención a Dios, que verdaderamente le crea a Dios antes que nada. Le crea a Dios de verdad. Siga a Dios, escuche la voz de Dios. Mi querido hermano y hermana, los tiempos no son buenos. Escuche a Dios. Escuche la voz de Dios, mi querido hermano y hermana. Que Dios los bendiga. Pero mis amigos, no podemos irnos en esta tarde si no invitamos a los amigos que vengan a los pies de Cristo. Amigo, amiga, usted que no conoce de Jesús. Vamos a hacer una oración. Por favor, repita la oración. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, créale a Jesús. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por favor, mi amigo, mi amiga, vamos a hacer una oración. Ahí donde está, cierre sus ojos, repite esta oración. Amén. Padre amado, muchas gracias. Perdona mis pecados. Yo me rindo en esta tarde. Perdóname, por favor. Ven a mí, entra a mi vida, yo te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén.
Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra me dice a mí que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Padre amado, es tu palabra. Aquí están estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje de tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti. Gracias, mi Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Amén.